Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda Corintios, capítulo 2, verso 14. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. En esta mañana, Señor, el propósito es que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de nosotros. Y que tu palabra haga un efecto en nuestra vida. Y que tu palabra sea, Señor, que nos instruya a nosotros. Y que esa verdad podamos comunicárselas a otras personas. Y que nosotros, al tener ese conocimiento de tu palabra, Señor, pueda servir para que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Esta palabra, Señor, que hemos leído, vamos a estar meditando en ella. Quiero, Señor, que a través del Espíritu Santo que mi hermano tiene, pueda entender, Señor, y que pueda escuchar la voz suya en su corazón. Esperando, Señor, que el estar aquí, estamos para aprender de ti, para que tú nos hables y para que nosotros podamos ser obedientes a la voz suya. Úsame, Señor, como siempre te lo he pedido, como instrumento suyo, que el Espíritu Santo sea transmitiendo de tu palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leía este texto, mire, este texto lo vamos a saborear, lo vamos a meditar, vamos a sacarle el provecho para nuestra vida, porque en este texto nos hace recordar que nuestro triunfo es en Cristo Jesús. Este texto me hace recordar a mí que mi triunfo no es por mi capacidad, no es por mis habilidades, no es por lo que yo soy, sino que es en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Y cuando leemos este texto, nos lleva a entender que nosotros debemos darle gracias a Dios. Nosotros debemos entender que dice el primer texto, mas a Dios gracias. Oiga bien, mas a Dios gracias. Qué bonito es decirle, Dios, muchas gracias, mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo. Pero preguntémonos, ¿por qué Dios a nosotros que hemos creído en Él nos lleva en triunfo? ¿Por qué Dios a mí que he creído en Jesús me lleva en triunfo? ¿Será que Él ha visto algo en mí? ¿Será que Él ve mis habilidades? ¿Será que Él ve mis talentos que tengo? ¿Mi capacidad que tengo? Mis hermanos, no es eso. El texto dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
Y nosotros estamos en Cristo, ¿sí? Nosotros estamos en Cristo y por eso es que el Señor nos lleva en triunfo. La gracia de Dios, la gracia, dar gracias a Dios que en Cristo somos triunfantes. Usted debe dar gracias, yo debo de dar gracias a Dios porque en Cristo yo soy triunfante. Usted es un triunfador en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús somos nosotros triunfantes. Nuestro triunfo es en Cristo Jesús, no por los méritos suyos. Nuestro triunfo no es por nuestros méritos, sino por lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias a Dios, esa gratitud debe de estar siempre en nosotros, decir gracias a Dios que es en Cristo Jesús ese favor que hemos recibido. Gracias a Dios que en Cristo somos triunfantes. Decirle gracias a Dios porque yo en Cristo soy triunfador. Nuestro triunfo es un regalo, no un logro. Y quiero, mi hermano, hacer énfasis en esto. Nuestro triunfo no es por mis méritos. Nuestro triunfo no es un regalo por nuestros méritos. Nuestro triunfo es por Cristo Jesús. Nuestro triunfo es un regalo, no un logro. Perdone la frase que dije al principio. Nuestro triunfo no es un logro mío. Yo lo logré. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana, que nosotros hagamos énfasis. Yo no he logrado nada en Cristo Jesús, y yo he logrado muchas cosas. Por eso nuestro triunfo es un regalo, no un logro. Es que yo lo logré. Nadie, ni un creyente puede decir, yo lo he logrado todo. Porque mi triunfo es un regalo de parte de nuestro Dios. Y yo quiero que analicemos este texto. Mas a Dios gracias. ¿Cómo debe de actuar el cristiano, el creyente en Cristo? Agradecido ¿con quién? Con Dios, el cual me lleva en triunfo. ¿Por qué? En Cristo Jesús. Gócese en esta parte. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros, oiga bien, gracias a Dios, nosotros vamos en triunfo por Cristo Jesús. Y por medio de mi persona, vamos a usar, por medio de nosotros, por medio de mi persona, observe el texto, por medio de mi persona, de nosotros, manifiesta ¿quién? Dios en todo lugar. Por medio de mí manifiesta Dios en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Entonces, la primera parte del texto, más a Dios gracias. Gracias a Dios que en Cristo Jesús somos triunfantes. Nuestros triunfos no dependen de nuestros talentos o esfuerzos. Nuestros triunfos no dependen de nuestros talentos o esfuerzos, sino de parte de Dios. Sino de la posición que tenemos en Cristo Jesús. Ahí depende nuestro triunfo, de esa posición que yo tengo en Cristo Jesús. Usted va a pensar, no piense mucho en lo material, no piense mucho en sus teneres, porque puede hacer que usted diga, yo me he esforzado y por eso tengo lo que tengo. Vamos a ir estudiando eso más adelante. Porque yo necesito, mi hermano, que piense que todo ser humano puede lograr muchas cosas. Las puede lograr, pero hay cosas que no puede lograr. El perdón de los pecados no lo puede lograr.
La vida eterna no lo puede lograr por sí solo. Triunfar en este mundo de las acechanzas del diablo no lo puede lograr. Lo ha logrado Jesús en la cruz. Si tú te vanagloreas porque has logrado cosas materiales, puede ser que sea un esfuerzo suyo y lo logró, pero siempre necesitabas a Dios. Pero no te estoy hablando tanto de los logros materiales, porque eso se termina, mi hermano. Un día vamos a hablar, y ya estoy recalcando varias veces, un día vamos a hablar de las bendiciones que Dios le ha dado al Hijo de Él. Y no son bendiciones terrenales, sino son bendiciones celestiales. Porque las terrenales, mis hermanos, son cosas que Dios nos da a nosotros. Pero las celestiales son cosas que nosotros recibimos de Cristo Jesús. Y son eternas. Y cuando yo pienso en esto, y pienso en este texto, refiriéndome a que yo debo de darle gracias a Dios, el cual nos lleva en triunfo. Yo hasta aquí estoy de pie y no he caído en desánimo. No me ha destruido Satanás. Siempre confío en la seguridad de vida eterna. Siempre sé que Dios está conmigo. Siempre estoy seguro que cada día que amanece es por la gracia de Dios. Y esto hasta hoy, mi hermano, es por la pura gracia del Señor a través de Cristo Jesús. Y yo he ido en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de mí o por medio de nosotros, dice el texto, Él ha manifestado en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces usted empieza a conocer de Dios y usted transmite ese olor, ese perfume del conocimiento de Dios. ¿Se echó perfume hoy? ¿Por qué usted usó el perfume? ¿Por qué usó ese perfume? ¿Para qué? No tanto nosotros, mi hermano. Porque nosotros, mire, yo puedo andar sin perfume que no haya nadie, cabal, ya estoy acostumbrado a mí. Pero ¿por qué? Ustedes, para que me sientan ese aroma. ¿Se ha fijado que usted se acerca a alguien y dice, qué rico huele? Y muchas veces nos hemos acercado a alguien que dice, se está arruinando. Se le está arruinando su cuerpo. ¿Sí o no? Y usted exhala y, qué rico, qué perfume es más sabroso. Qué rico huele. Pero hay alguien, mi hermano, que usted se ha acercado y uno se queda sin respirar. Y no es culpa mía, pues. Me quedo sin respirar. Pero qué rico es oler, mi hermano. Qué rico es oler un aroma agradable. Y a través de nosotros, en todo lugar, damos ese perfume del conocimiento. Ese perfume del conocimiento. Quiero que leamos un texto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Vamos a leer 57 mejor. Mas gracias sea dada a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de mi capacidad. ¿No dice así el versículo, mi hermano? Mas gracias sea dada a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro. Hermano, usted no se vanagloree. Usted no es victorioso por su capacidad. Es que yo soy fuerte. Pues eres fuerte porque Dios te ha hecho fuerte.
¿Has resistido la tentación? Porque Dios no te ha dejado ser tentado, no ha dejado que seas tentado más de lo que puedes resistir, y juntamente con la tentación ha dado la salida. Tú eres fuerte, tú eres lo que sos hoy por Cristo Jesús. Y por eso el texto dice: más gracia sea dada a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos triunfantes y somos victoriosos. Dependemos de Dios. Sin Él no somos nada. Yo dependo de Dios. Yo sin Él no soy nada, mi hermano. Y usted también sin Dios no es nada. Usted depende de Dios. Por eso a Dios gracias. Gracias a Dios que en Cristo Jesús soy triunfante. Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién te amó, mi hermano? Ahí no refiere, ahí no dice Cristo, aquel que te amó. ¿Quién te amó? Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Él te amó. Entonces, este texto me enseña a mí que mis triunfos, mis logros es en Cristo Jesús, y por eso a Él gracias. Por eso yo tengo que darle gracias a Él. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Dios por eso. Nuestra seguridad es en Dios. Aunque el entorno sea difícil, el resultado final ya está garantizado en Cristo Jesús. Aunque el entorno suyo sea difícil, ya está garantizado en Cristo Jesús ese triunfo. Ya está garantizado ese triunfo en Cristo Jesús. Por eso nuestra actitud debe de ser positiva. Su actitud como creyente debe de ser positiva. Aunque el entorno sea negativo, usted diga: yo soy triunfante en Cristo Jesús. Por medio de Él yo triunfo en esta tierra. Y yo debo de dar ese olor del conocimiento que tengo, compartir con otros y decirle a otros que ellos vean esa confianza que yo tengo en el Señor. Triunfo, mi hermano, se basa en lo que Jesús hizo por nosotros, en lo que ya Jesús conquistó. ¿Qué conquistó el Señor? Nos libró del pecado, de la condenación eterna. Soy triunfante en Él, mi hermano, y por eso yo debo de estar agradecido lo que ya hizo Cristo por nosotros, convirtiéndonos en creyentes en Él. Él nos llamó a nosotros de las tinieblas a la luz admirable. Triunfos en la cual nosotros, el texto que leíamos anterior, el texto base en el versículo: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. No se refiere en los logros o en las victorias materiales, sino en las victorias sobre el pecado. Porque hay personas que tienen bienes, logros grandes, profesionales grandes. Eso no son triunfos, mi hermano. No se gloríe porque tiene tantas cosas. Eso no es triunfo, mi hermano. Esos son bienes que Dios te ha permitido a ti que los administres. Los triunfos, mi hermano, y decir: gloria a Dios, gracias a Dios que en Cristo Jesús soy triunfante contra Satanás. Que yo triunfo contra las acechanzas del diablo. Que yo me mantengo en las filas del Señor, en el camino que Él me ha trazado. Eso es triunfo, mi hermano. Yo le decía que ya salió de la universidad, que ya salió de... Mi hermano, a los 70 años ya no le sirve nada, mi hermano, ese título.
Ya los bienes terrenales, mis hermanos, cuando está viejito, puede tener el mejor vehículo. Cuando está viejito ya usted no lo va a disfrutar. Otro lo va a andar, otro lo va a llevar si lo quiere llevar. Yo les decía la vez pasada. Pero las bendiciones grandes de Dios y los triunfos de ser hijo de Dios, de acordarse y de transmitir ese olor fragante a las personas, que aunque llegue en la vejez, usted siempre glorifica a Dios, exalta a Dios. Eso sí es triunfo, mi hermano. Triunfar sobre el pecado, decir no al pecado, ese es verdadero triunfo. Hemos triunfado en la muerte. Nosotros no vamos a morir. Yo soy triunfante en Cristo Jesús. Cristo Jesús resucitó y yo también resucitaré. Todos los materiales son logros. Y alguien dice, esa es la bendición. No, mi hermano. La bendición está en los cielos en Cristo Jesús, que nunca pasará. Pero lo terrenal, mi hermano, son cosas que Dios te ha otorgado a ti, te ha permitido a ti. Entonces por eso mucha gente se frustra. ¿Por qué? Porque se le ha metido al creyente que si no te ha próspero es que no tiene la bendición de Dios. Pero yo miro personas sin Cristo, personas impías, ateas, completamente con grandes teneres, con grandes millones, con grandes cosas, y ellos no temen a Dios. Esos sí están bendecidos, no, mi hermano. Porque la bendición de Dios no se basa en lo que usted tiene, en lo que el hombre tiene. Se basa en lo que Cristo hizo por nosotros, en la cual nosotros no podemos lograr por nosotros solos. Pero los teneres, un título, cosas, casas, carros, todo usted lo puede lograr. Lo han logrado los impíos. Gracias a Dios que usted lo tiene y dice, gracias Dios porque me has permitido esto. Pero esto es pasajero, porque dice, todo lo que se ve, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todo lo que se ve es pasajero, mi hermano. Este cuerpo físico que se ve es pasajero. ¿Me mira el alma a mí? ¿Ah? ¿Me mira el espíritu a mí? Esos no van a pasar. Este cuerpo me lo mira, se va a deshacer en la tierra, mi hermano. Porque la bendición más grande es que mi alma vuele con Cristo Jesús. Hermano, y yo te quiero motivar a eso. ¿Y por qué piensas? Puedes pensar es que yo soy triunfante porque tengo muchos logros. Pero si eres flojo en el pecado, usted no ha triunfado. Usted ha triunfado en muchas cosas, pero usted es flojo en el pecado. Le cae fácilmente, usted no está triunfando. Y cuando dice el versículo, te lo leo nuevamente, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, hablando Pablo, y yo hablo a todos ustedes, y por medio de nosotros el olor de su conocimiento. Yo transmito ese perfume del olor del conocimiento de Dios, el que yo le estoy diciendo hoy. A Dios gracias, por Cristo Jesús soy lo que soy. Y hasta aquí estoy de pie, transmitiéndole ese olor de su conocimiento. Porque, oiga bien, porque para Dios somos, ¿cómo somos? Grato olor de Cristo en los que se salvan. Para Dios, ¿qué soy yo? Grato olor. ¿Se acuerdan que les platicaba el domingo que nosotros somos la iglesia? ¿Se acuerdan? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿A qué debemos oler nosotros? Al cuerpo de Cristo. Hagamos esa combinación. ¿A qué debe oler? A Cristo. Mire cómo dice el texto. Observe este texto. Porque para Dios somos grato olor. ¿Sabe cómo dice Dios? A los que qué rico huelen mis hijos. Huelen a mi hijo. Perdónenla, hay que la repetición de las palabras. Qué rico huelen mis hijos. Porque huelen a mi hijo, a mi único hijo. Ellos huelen a mi único hijo. ¿Entiende esa palabra? Qué rico huelen. ¿Se imagina cuando usted dice, qué rico huele fulano? El mismo perfume mío. ¿Se ha fijado? Pero cuando huele mal, ¿qué dice?
qué feo huele. Y no le dice nada por respeto. Si tiene buena confianza, le dice. Dice, porque para Dios somos nosotros, ¿qué? Olor, pero no por la capacidad mía, por los títulos académicos que tengo de estudio bíblico, porque tengo varios diplomas de estudio bíblico. No por eso, sino por eso huelo rico. Sino esto dice la Biblia, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Los que somos salvados por Cristo, los que somos redimidos con la sangre de Cristo, olemos a Cristo. Nuestro perfume es Cristo, y empiece a entender esto. Y a los que se pierden, la continuación. Pero quiero quedarme ahí un ratito. Nuestra responsabilidad es esparcir fragancia, mi hermano. ¿Cuál es mi responsabilidad? Si yo soy olor fragante de Dios, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Oler mal o oler rico? ¿Ah? Si yo, oiga bien, dice el texto, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Una, ya soy salvo, ¿sí? Soy salvo, gloria a Dios por eso. No lo logré yo, lo hizo Jesús en la cruz, lo logró Jesús en la cruz. Él me llamó, Él me salvó, Él hizo todo. ¿Por qué me tengo que vanagloriar yo? Si yo no he hecho nada. Gracias a Cristo. Ahora, soy olor de Cristo a los que se salvan. Ya soy salvo. Y yo necesito, ¿qué necesito? Nuestra responsabilidad es esparcir la fragancia. ¿Cómo yo puedo esparcir la fragancia? Ya tengo el olor, pero tengo que esparcir la fragancia. La fragancia la esparzo, o es, mis hermanos, hablando del conocimiento que yo ya tengo de Dios. Estoy ¿qué? Esparciendo ese olor fragante del conocimiento. El versículo dice, del conocimiento que tenemos de Dios. Usted tiene conocimiento de Dios, que entonces debe transmitirlo a los demás. Porque el versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo tengo conocimiento de Dios, yo tengo que esparcir ese conocimiento, ese perfume, esa fragancia de que Dios está en mi vida, de que yo tengo ese conocimiento de la palabra y puedo transmitir. Debemos ser una fragancia que atraiga. Qué rico huele, y que le diga, qué rico huelen esos de la cabaña, esos hermanos que asisten ahí. La fragancia solo representan ¿a quién? A Cristo. Y yo quiero estar ahí donde está Cristo. Mire, hermano, esto es maravilloso. Esto es maravilloso que usted piense. Debemos ser una fragancia que atraiga a otros. Te vuelvo a repetir, ¿hay alguien que se ha echado una fragancia que a usted no le gusta? Qué horrible, eso no me... Mire, yo tengo un perfume, me lo regalaron, me lo hicieron, me dice el muchacho, se lo voy a hacer con todo. Y este ya me dio el nombre, este es carísimo, pero se lo voy a hacer. No, hermano, muy fuerte me lo hizo, porque él quería quedar bien. Ahí lo tengo dotado. Qué horrible, qué apesta, es que apesta, mi hermano. Y alguien, ¿qué te quiero decir con eso? Hay creyentes que dice la gente, oh, qué apesta. Ese no es creyente, hombre. Ese apesta. Y eso dejémoselos a los impíos. Dejémoslos a los impíos eso.
Te quiero decir esto, dejemos a los impíos, pero lo triste es que otro salvo, otro que es lavado con la sangre de Cristo, le sienta mal aroma a los mismos salvos. Hay un versículo, soportemos los unos a los otros, hombre. Y empieza a hablar del mismo creyente. Ver a un creyente hablando de otro creyente, eso no es correcto. Hermano, pero es que él, no, hermano, no es correcto. Si alguien es sorprendido en una falta, ¿qué dice? Vosotros que nos creemos más en las alturas, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Yo tengo que considerar a aquella persona que es cierto falló, pero yo tengo que ayudarlo. Y mira el texto que estamos leyendo. Porque para Dios, como allá menciona olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Es que quiero decirle que entre nosotros nos vamos a sentir como un grato perfume. Y no solamente los de las buenas nuevas, es a todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo, debemos sentirlo como un grato perfume. Si otra gente no nos ve así, no siente ese perfume, bueno, ese es el problema de él. Pero yo tengo que, como dice el texto, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Continuamos. Expresar a través de nuestro carácter ese olor fragante. Usted lo debe de expresar con su carácter que ha sido transformado. Pero vemos uno, mis hermanos, que nuestro carácter está, que no parece que damos ejemplo que somos hijos de Dios. Les decía al principio, mi hermano, debemos ser una fragancia que podamos atraer a los demás. Su carácter expresada a través de nuestro carácter, a través de nuestras palabras. Usted atrae a los demás. Si usted escucha hablar a una persona con un vocabulario excelente, basado bíblicamente, que se cuida para hablar, es tardo para hablar, pronto para oír, tardo para enojarse, usted ve que esa persona es un verdadero seguidor de Cristo y que está dando ese perfume agradable a los demás, expresado a través del carácter, a través de nuestras palabras, que todas nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que nosotros podamos hablar cosas que verdaderamente edifiquen a las personas. En cada lugar donde estemos trabajando, mi hermano, en todo lugar donde estemos trabajando, debemos nosotros dar esa fragancia en la familia, con los amigos y donde estemos trabajando. Debemos dar esa fragancia de que Cristo vive en nosotros y que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que somos grato olor en Cristo Jesús. Es necesario, debemos dejar que esa fragancia llegue hasta las personas allá fuera de la iglesia. Mire el versículo 16. Voy a leerles el versículo nuevamente, el 15, para poder entrar al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, para Dios, ¿qué es el olor que siente? ¿Qué es el olor para los que se pierden? Para los que se pierden, esto ciertamente olor ¿de qué? De muerte para muerte. ¿Cómo siente el olor Dios de los que se pierden? Mire, no dijo otro olor. ¿Cómo huele un muerto? ¿Ah? Es el olor más desagradable, mi hermano. Ningún olor le causa es tan desagradable que el olor de un muerto.
usa limón, usa todos los ingredientes para que no contagiarse. Después de venir de un funeral, ¿qué hace? Se va a duchar, se va a bañar, se va a quitar y dice, eligió. Para Dios, para los que se pierden, ¿cómo es el olor? Eso lleguen a muerte. Porque es cierto, mi hermano, el impío llegue a ¿qué? A muerte. Porque está muerto en delitos y pecado. ¿Y usted cómo huele? A Cristo. Pero de verdad, mi hermano, olemos a Cristo. Ese perfume, manamos ese perfume que Cristo vive en nosotros. Pero mira el texto, se los leo porque, y dice así, y a los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Quiero quedarme un momento aquí. Todos recibimos el mensaje con agrado. Todos reciben con agrado el mensaje. Hago esa pregunta. ¿Todos reciben el mensaje suyo con agrado? Hago esa pregunta. ¿Ah? No, mi hermano. Te lo digo. No todos reciben el mensaje de Cristo con agrado. Hay gente que le cae mal que les hable de Cristo. No. A usted no, usted es creyente. A usted le encanta. Digo yo, que aquí está contento escuchando el mensaje. Digo yo. Ahí eso te la llevo. Pero si usted no le gusta escuchar el mensaje de Cristo y usted, ay, qué aburrido, ay, mire, usted está mandando olor de ¿qué? De muerte. Usted puede hacer, examínese, mi hermano, examínese si verdaderamente es un hijo de Dios. Te voy a repetir esto, mi hermano, porque me encanta decirte esto. No todos recibirán con agrado el mensaje. Mire lo que dice este texto. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? No todos reciben no todos reciben con agrado el mensaje. Y usted no es evaluado por Dios cuántos recibieron el mensaje. Porque usted tiene que dar ese perfume del conocimiento de Dios. Usted tiene que transmitir ese conocimiento que tiene de Dios. Y usted no es evaluado por Dios por cuántos recibieron ese mensaje. Usted es evaluado por Dios por la fidelidad suya de transmitir ese mensaje. Su fidelidad es la que Dios va a recompensar de transmitir ese mensaje. Esa fidelidad que tiene, aunque no lo reciba la gente, siempre usted está transmitiendo ese conocimiento que tiene de Dios, porque ese olor fragante tiene que ser esparcido por todos. Aunque hay muchos que no reciben o no aceptan nuestra fe o el olor fragante del conocimiento de Dios, otros verán nuestra fe como algo extraño o malo, o olor de muerte. O estos dicen, estos están locos. ¿Ha oído gente que dice, estos están locos, estos creyentes? ¿Cómo recibieron ese mensaje ellos? No lo recibieron bien. ¿Se ha fijado? Estos están esperando al Señor. ¿Cómo reciben el mensaje eso? No lo reciben bien. Isaías dijo, ¿cómo dijo Isaías? No todos escucharon a mis dichos. Ahora bien, mi hermano, versículo 17. Versículo 17. Mire esto, mi hermano. Aunque no reciban el mensaje, nuestro servicio a los demás debe de ser puro.
Antes de leer el versículo 17, yo quiero llevarte a Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, mire lo que dice el versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue ni por engaño. Hablando Pablo, y le vuelvo a repetir este texto, hablando Pablo estas palabras, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiésemos ser carga como apóstol de Cristo. ¿Cómo ve Pablo transmitiendo ese conocimiento en estos pasajes? ¿Cómo ve a Pablo transmitiendo ese conocimiento? Y lo ve usted no engañando a las personas. Hoy sí vamos al versículo 17. Pues porque hace la pregunta, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En el versículo 16 dice, para estas cosas, de transmitir ese conocimiento, de transmitir esa fragancia, de dar ese olor de Cristo a los que se salvan, y hace la pregunta, y para estas cosas, la interrogancia, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo soy suficiente para transmitir ese olor fragante de Cristo. ¿Sabe qué dijo Pablo? Yo soy suficiente porque soy el que voy a transmitir ese conocimiento, ese olor fragante de Cristo, ese perfume agradable de Cristo. Yo soy suficiente. ¿Por qué suficiente? Versículo. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Yo no soy como muchos que falsifican la palabra de Dios. Yo soy capaz de decir, dijo el apóstol Pablo, estas cosas porque yo no falsifico la palabra de Dios. Entonces nosotros, nuestro servicio a los demás debe de ser puro, mi hermano. No con mala intención. Porque usted tiene que transmitir ese olor fragante de Cristo. Y Jesús era puro. Jesús no engañó a nadie. Jesús no manipuló a nadie. Jesús no hizo nada indebido. Todo lo hizo a favor de las personas. Y si usted va a transmitir ese conocimiento, va a transmitir ese olor de Cristo, va a transmitir eso, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos ¿qué? De Cristo. No engañando a las personas. Hermano, transmite ese perfume de la palabra de Dios sin engañar a las personas. Hay muchos engañadores, dice la Biblia hoy en día. Sí, mi hermano. Lastimosamente, usando la palabra de Dios, usando textos bíblicos para engañar a la gente. Y quiero decirles, mis hermanos,
no servir por reconocimiento. Yo no estoy aquí para que me reconozcan a mí. Yo estoy aquí porque Cristo me puso aquí a predicar de Él, para transmitir ese conocimiento del Señor Jesús, no para recibir recompensas o por un reconocimiento. Es que yo quiero que ellos me reconozcan. Cuando una persona sirve por reconocimiento, cuando no le reconocen, mi hermano, se frustra. Y Pablo dice, yo tengo que transmitir ese conocimiento, ese olor fragante, porque yo soy hijo de Él y yo en Cristo Jesús tengo que transmitir ese conocimiento. Podrá decir usted, pero yo no soy Pablo, pero yo no soy predicador. Pero es que este versículo es para una iglesia. Es que la segunda carta de los Corintios a una iglesia que le está diciendo Pablo. Y les está diciendo, y después él entra diciéndole, yo no voy ¿quién es capaz? Y dice el texto, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Usted es suficiente, mi hermano. Usted tiene a Cristo Jesús, pero no engaña a las personas. Qué tristeza me da, mi hermano, cuando pastores o líderes de la iglesia quieren llevarse la gloria, mi hermano. Que se sientan que ellos son los poderosos y que ellos han triunfado por la capacidad que ellos tienen. Y no le dan la gloria a Dios, como dice el versículo, más a Dios gracias, dijo Pablo. Mire qué bonita esta palabra. Cuando dice Pablo, más a Dios gracias. ¿Por qué dio gracias Pablo? Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cómo tiene que decir usted? Más a Dios gracias, porque me lleva siempre en triunfo. En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias, porque hasta aquí hay gente que dice, mire, qué triste es escuchar a personas hablando de un siervo del Señor. Qué triste, mi hermano, es, te voy a llevar al otro lado, que un siervo del Señor no se comporte como un verdadero siervo de Dios. Eso es lo contrario. Usted a veces, no hable del siervo de Dios. No, pero es que el siervo de Dios dio de qué hablar. Yo no tengo que hablar de él, ¿verdad? Porque yo no tengo que juzgar a los demás. Pero hay siervos de Dios que dan de qué hablar. Y eso es triste, mi hermano. Y por eso Pablo dice esa palabra y dice, y para estas cosas, de transmitir el perfume agradable, de transmitir ese conocimiento, ¿quién es capaz? ¿Quién es suficiente? Pues no somos como muchos. O por ganancias deshonestas, nuestro servicio a los demás debe de ser puro. No por ganancias deshonestas, dice el versículo. Yo estoy en la iglesia para ver qué consigo como pastor, y mucho me duele mi corazón de consiervos que están en una iglesia para ver qué consigue, para enriquecerse, para los logros de él personal y no para los demás. Esa, mi hermano, salga corriendo de esa iglesia. Cuando los estén manipulando con dinero, salgo huyendo. No por ganancias deshonestas. Los siervos del Señor debemos de estar agradecidos con Dios, porque Él nos puso en el ministerio y Él sostendrá a los hijos de Dios, y Él va a hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Nuestro servicio a los demás debe de ser puro, no engañando a las personas.
No servir por un reconocimiento, por ganancias deshonestas. El dinero no debe de ser mi motivación. Oiga bien, yo me voy a ir para tal iglesia porque esa iglesia está pagando más. Ese dinero no debe de ser mi motivación. Mi motivación debe de ser, yo voy a predicar el evangelio porque soy portador del conocimiento de Cristo Jesús. Y dice el versículo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. 2 Corintios capítulo 4, verso 1. 2 Corintios capítulo 4, verso 1. Ahí nomasito. Mire este versículo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros, a toda conciencia humana delante de Dios. Eso era Pablo. Ese era el apóstol Pablo. Ahora bien, hacemos un resumen. Debemos servir con sinceridad, sabiendo que Dios nos ha puesto en este ministerio a servir al Señor. Haciendo un resumen, hoy sí, póngame el versículo de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14. Hoy lo vamos a leer como que usted lo está estudiando para saborearlo. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hace Pablo? Número 1, más a Dios, o le da gracias a Dios. ¿Por qué le da gracias a Dios? Vamos a ver por qué le da gracias a Dios. Con el texto. ¿Por qué le da gracias a Dios? Por el triunfo que ha obtenido en Cristo. ¿Por qué le da gracias? Porque he triunfado en Cristo. ¿Por qué tiene que darle gracias usted a Dios? Porque ha triunfado en Cristo. Más a Dios gracias, el cual nos llevó siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿qué está haciendo Él? Involucrándose Él. Y por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Quiénes somos los que vamos a manifestar el conocimiento de Dios? Nosotros, usted y yo, tengo que manifestar ese conocimiento que tengo de Dios. Ya le di gracias porque en Cristo soy triunfante. Ahora en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, no por medio de un ángel, no por medio de otro ser, de otra dimensión, sino por medio de nosotros, los salvos. Nosotros manifestando en todo lugar el olor de su conocimiento. Siguiente texto. ¿Por qué yo voy a manifestar el olor del conocimiento? ¿Por qué? Porque este es el porqué ahí. Porque para Dios somos que nosotros, grato olor de Cristo. No porque usted es lo que es, grato olor de Cristo. En los que se salvan o los salvados por Cristo Jesús, es un grato olor para Dios. Le hace así, mi Dios, qué rico huelen a mi hijo. Se lo vuelvo a repetir, Dios dice, qué rico huelen a mi hijo.
grato olor. Y en los que se pierden, vamos a ver el siguiente texto, y en los que se pierden, y esta ciertamente olor de muerte para muerte. Esto lleve a los que se pierden, a los que no quieren entregarse al Señor, a los que no son salvados. ¿Huelen a qué? ¿Por qué huelen a muerte? Porque están muertos. Porque están muertos en delitos y pecado. Esto no es literal, mis hermanos, que huelen a muerto. Porque he visto unos impíos que huelen también rico, pero el perfume. Pero está hablando ahora, y aquello olor de vida para vida. ¿Quiénes aquellos? ¿Quiénes aquellos? A los que son salvos. Los que somos salvos, ¿a qué olemos? Dice, y aquellos olor de vida para vida. Yo tengo vida. ¿He pasado de qué? ¿Entiende, mi hermano? ¿Qué ha pasado usted? De muerte a vida. Antes, ¿cuál era el olor que emanaba yo? De muerte. Ahora, ¿cuál es? Vida. Hermano, yo tengo vida en Cristo Jesús. Ahora bien, ahora dice, bueno, ahí hay una finalización. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Siguiente texto. Pues no somos como muchos que medran falsificar la palabra. Yo no falsifico la palabra. Ahora, yo como pastor de la iglesia Buenas Nuevas, no deseo falsificar la palabra. Puede ser que algunas veces he cometido errores inconscientes, pero hacerlo conscientemente, mis hermanos, es lo más peligroso que puede haber. Hacerlo conscientemente es lo más peligroso. Puede ser que me haya equivocado con una expresión que no era, pero lo hice inconscientemente. Pero ya hacerlo conscientemente es peligroso. Porque dice el versículo, pues no somos como muchos que medran falsificar la palabra de Dios. Hay gente, ojo mi hermano, hay gente en el mundo que está falsificando la palabra. Y tenga cuidado. No todo, hay un texto que dice al final, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Usted no solo porque le digan de Señor, Señor, vamos a ver si no están falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, ¿cómo debe ser nuestra, presentar la palabra de Dios? Con sinceridad. Yo soy sincero y les hablo de Cristo y hablo que hay vida eterna en Cristo Jesús, que solo Cristo salva, que con Él somos triunfantes. Y dice así, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Dios es testigo de lo que hablo es de Cristo y no de mi persona. A veces me dan ganas de hablar de mí, mis hermanos. Y tengo muchas cosas de hablar de mi persona, pero Dios no me ha mandado a mí a hablar de mi persona. Que Memo le pasó esto ayer, yo le doy toda la información y usted se queda con toda la información lo que le pasó. No, eso no es muy interesante para usted. Es interesante para que le hable de Cristo. Hoy sí leamos todo el texto. ¿Todos juntos? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. De parte de Dios, oiga bien, yo hablo, dice Pablo, de parte de Dios, y cuando estoy hablando, no solo de parte de Dios, y dice el texto, y estoy delante de Dios. Hablo de parte de Dios y estoy delante de Dios, hablando de quién, ¿de Pablo? No, de Cristo. Y aquí entre nos, mis hermanos,
Cuando Pablo hablaba de él, puede hacer que lo decepcione a usted. ¿Se ha fijado? Cuando él dice, ay, hay cosas que lo que no hago, eso, lo que no quiero, eso hago, y estoy en mi cuerpo, y empieza a decir él, dice él, no, es que Cristo es el que lo hacía fuerte. Llévese esto en el corazón, mi hermano, siempre. Usted es olor fragante, un olor, perfume agradable de parte de Dios, en Cristo Jesús. Y dele gracias a Dios siempre, porque en Él somos triunfantes. Se pone de pie y oramos.